Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 7. Colección mágica de animales. Encaramada en lo alto de una colina, tras el pintoresco pueblo de Little Angleton, se alzaba una antigua casa solitaria. Los lugareños la conocían como la Mansión Ridley, nombre heredado de la familia Ridley, que había residido allí durante generaciones. Ahora, sin embargo, la mansión yacía abandonada. Numerosas ventanas de la mansión estaban tapiadas, al tejado le faltaban varias tejas y las paredes exteriores estaban cubiertas de enredaderas. La mansión Ridley, otrora una espléndida residencia, había sido la joya de la corona del pueblo. Ahora, permanecía abandonada y olvidada. ¡Ay! De repente, un grito espeluznante resonó en la desolada mansión, tan gélido como una ráfaga de viento invernal y tan agudo como el llanto de un niño. Colagusano, Colagusano, una voz áspera e infantil resonó por los pasillos vacíos. La puerta de un dormitorio se abrió con un crujido y un hombre de mediana edad, visiblemente nervioso, entró apresuradamente. Era un tipo de aspecto peculiar, bajo y regordete, con entradas, un rostro que recordaba al de un ratón y una nariz puntiaguda. «Oh. ¿Qué le preocupa, mi señor?», balbuceó el hombre, dirigiéndose a una silla de ruedas que le daba la espalda. Su voz denotaba inquietud y temor. «Rápido, tráeme la poción», graznó débilmente la figura oscura en la silla de ruedas. «Mi señor, me temo que su dosis diaria ha», la frase de Colagusano quedó inconclusa. «Dámelo», ladró la figura oscura, interrumpiéndolo. Sobresaltado, Colagusano recuperó apresuradamente la poción solicitada. «Sí, mi señor. Enseguida». Se acercó a la silla de ruedas con cautela y le administró con cuidado la poción a la figura oscura. En la penumbra, Colagusano pudo distinguir la figura de su amo. Era una visión grotesca, una criatura humanoide viscosa y sin ojos, más monstruo que bebé. Su piel era de un gris oscuro y putrefacto, que recordaba a la carne carbonizada. Sus extremidades eran frágiles y su rostro plano, sin nariz. Esta era la forma actual de Voldemort, consecuencia de su fallido intento de asesinar al pequeño Harry Potter con la maldición asesina hace más de una década. El hechizo rebotó debido a la magia protectora de su madre, dejándolo en este horrible estado. A pesar de ver el rostro de su amo a diario, Colagusano siempre se llenaba de pavor al ver a Voldemort en ese estado. Tras consumir la poción, los rasgos de Voldemort parecieron suavizarse ligeramente. «Mi señor, ¿qué ha pasado?», preguntó Colagusano con voz temblorosa. «Uno de los fragmentos de mi alma ha sido destruido», confesó Voldemort con voz débil. Colagusano desconocía el concepto de los Horrocruxes. De hecho, aparte de sus confidentes más cercanos, como Bellatrix, los demás mortífagos ignoraban su existencia. Este era un secreto celosamente guardado, ya que afectaba a la propia supervivencia de Voldemort. Si el mortífago promedio lo hubiera sabido, Snape, que era un agente doble entre ellos, habría informado a Dumbledore, quien entonces habría intentado destruir los Horrocruxes desde el principio. Por lo tanto, Voldemort le dijo a Colagusano que se había destruido un fragmento de alma, no un Horrocrux. «¿Cómo pudo pasar esto?», preguntó Colagusano con voz aterrorizada. Aunque no comprendía del todo la situación, era consciente de su gravedad. Voldemort lo ignoró, murmurando para sí mismo. «¿Quién pudo haber hecho esto? Solo un puñado lo sabe. ¿Podría ser Dumbledore? ¿O el profesor Horace? No, le falta valor. ¿Podría haber un traidor entre nosotros?». El rostro de Voldemort se contorsionó de rabia, para luego relajarse lentamente. «No, nadie se atreve a traicionarme», dijo Voldemort con voz grave. «Vete, Colagusano», ordenó Voldemort, «déjame a solas con Nagini». «Sí, mi señor», obedeció Colagusano, retirándose de la habitación. En el dormitorio de Gryffindor en Hogwarts, un chico llamado Harry Potter se despertó sobresaltado de una pesadilla. Yacía en su cama, jadeando, como si acabara de terminar una carrera extenuante. Se agarró la frente.
bajo la palma de la mano, una cicatriz en forma de rayo le palpitaba de dolor, como si la hubiera quemado un hierro candente. Harry se incorporó, buscó a tientas sus gafas en la mesita de noche y se las puso. Encendió la lámpara de escritorio. Su luz suave y cálida le proporcionaba un pequeño consuelo. Sin embargo, el dolor en su cicatriz persistía. Se levantó de la cama, se puso las zapatillas y cruzó la habitación para abrir el armario. Dentro, un espejo reflejaba su rostro. Harry examinó la cicatriz de su frente en el espejo. Parecía normal, pero el intenso dolor persistía. Intentó recordar el sueño, que, a pesar de ser un sueño, se sentía increíblemente real. En el sueño aparecían dos individuos. Uno era Colagusano, a quien Harry reconoció, y el otro no era humano en absoluto. Era un niño humanoide deforme, pero Harry reconoció la voz. Era la de Voldemort. La sola idea de Voldemort provocó en Harry una oleada de dolor, como si se hubiera tragado 1000 agujas. Cerró los ojos, intentando recordar los detalles del sueño. Voldemort parecía sentir un dolor inmenso, como si hubiera resultado gravemente herido. Pero, ¿quién podría hacerle daño a Voldemort? Se preguntó Harry, mientras su mano se movía instintivamente para cubrir su cicatriz. En la tienda de criaturas mágicas, un establecimiento de criaturas mágicas ubicado en la parte norte del callejón Diagon, una vendedora con gafas gruesas estaba sentada detrás del mostrador, absorta en la lectura del diario Profeta. El titular anunciaba que Gringotts, el único banco mágico del mundo, había sido atacado esa misma mañana. Se había robado una cantidad considerable de dinero de una de las bóvedas y el dragón que custodiaba Gringotts había sido secuestrado. El Ministerio de Magia había enviado aurores para capturar a los culpables. Dejó a un lado el Daily Prophet, algo aburrida, y cogió un ejemplar de Witch Weekly. El negocio iba lento, ya que no era época de clases. La tienda tenía más afluencia cuando los alumnos de primer año de Hogwarts se preparaban para su primer año, ya que solían venir a comprar mascotas, un requisito para la matrícula. Por lo general, los estudiantes elegían un búho, un sapo o un gato, salvo alguna excepción como la de Ron, a quien le había tocado una rata. En ese preciso instante, se abrió la puerta de la tienda y entró un joven desaliñado. Al ver a un cliente potencial, la dueña de la tienda se animó. Rápidamente se recompuso y lo saludó con una cálida sonrisa. Bienvenido a la tienda de animales mágicos, señor. ¿En qué puedo ayudarle? La vendedora se dirigió al joven con respeto. Tenemos una gran variedad de criaturas mágicas. Lo que necesite, solo dígamelo. Jon echó un vistazo a la tienda antes de volverse hacia el dueño. Quiero a su mascota más valiosa aquí. Capítulo 8. Animales fantásticos. La dueña quedó desconcertada por la audaz petición de Jon, una pregunta tan inusual que la dejó momentáneamente sin palabras. Disculpe, señor, ¿podría repetir eso? El dueño, sin palabras, logró balbucear una respuesta. Dije que quiero tu mascota más cara. Repitió Jon, alzando la voz y pronunciando cada palabra con claridad. Quizás le gustaría echar un vistazo a nuestra selección, sugirió la dueña, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Nuestros búhos, sapos y gatos son muy populares. Sin embargo, Jon la interrumpió. No me interesan estas criaturas comunes. Busco las más caras y raras. Tras la declaración de Jon, la tienda se convirtió en una cacofonía de ruidos y las mascotas enjauladas se agitaban inquietas. Los búhos, sapos y gatos parecían ansiosos por liberarse de sus jaulas, como si quisieran reprender a Jon por su comentario despectivo. Al parecer, estas criaturas mágicas, dotadas de cierto grado de inteligencia, reconocían el potencial de un posible comprador. Sin que ellos lo supieran, Jon había domesticado recientemente a un formidable dragón ucraniano de vientre de hierro con relativa facilidad. De haberlo sabido, lo habrían pensado 2 veces antes de mostrar tal audacia. El propietario se quedó estupefacto, sin saber cómo responder. Busco algo raro y práctico, como un dragón, declaró Jon. El dueño palideció ante las palabras de Jon y respondió apresuradamente. Disculpe, señor, pero los dragones están estrictamente regulados por el Ministerio de Magia. No comerciamos con esas criaturas, de ninguna manera. Lo sé. Solo estaba dando un ejemplo, replicó Jon, aliviado de haber dejado a Ygritte, su dragón, a salvo antes de salir de Gringotts. Vagar con Ygritte habría provocado complicaciones innecesarias.
En ese momento, al dueño se le iluminó la mirada con una idea. Tenemos una criatura mágica que podría interesarle. Es tan peligrosa como un dragón e igual de difícil de domar. ¿En serio? El interés de Jon se despertó al instante. A pesar de tratarse de una tienda de mascotas, el dueño se abstuvo de referirse a la criatura como una mascota, llamándola en cambio una criatura mágica, lo que indicaba su inadecuación como compañero doméstico. Señor, sígame, por favor. El dueño condujo a Jon hacia el pasillo trasero de la tienda. Jon la siguió hasta un compartimento con poca luz, un marcado contraste con la bulliciosa tienda de mascotas. Había algunas jaulas dispersas, cada una con una criatura diferente. Se trata de mascotas que están enfermas o heridas y, por lo tanto, no se pueden vender, explicó el dueño. Jon frunció el ceño, preguntándose por qué le mostraban esas criaturas. ¿Acaso esperaban que adoptara a estas desafortunadas mascotas por caridad? Además de estas mascotas invendibles, también albergamos algunas criaturas mágicas peligrosas que no son aptas para ser exhibidas en la tienda principal. El dueño condujo a Jon hasta una gran jaula que albergaba una criatura peculiar. Era una bestia alada de color azul y verde, parecida a una mariposa gigante pero con un cráneo de lobo por cabeza. Su aspecto exterior era sorprendentemente hermoso. El mal que se abalanza. El dueño presentó a la criatura con una sonrisa. Explicó que, si bien el Ministerio de Magia no había prohibido explícitamente la venta de los demonios asaltantes, estos eran potencialmente peligrosos. Se alimentaban de cerebros humanos y su resistente piel verde podía repeler algunos hechizos. Su veneno, diluido, podía borrar los malos recuerdos. La picadura de un demonio asaltante podía provocar la pérdida de la razón, aunque la aflicción era reversible. Jon conocía a esta criatura por animales fantásticos y dónde encontrarlos. El protagonista, Newt, tenía un Swooping Devil que desempeñó un papel importante en la película. Me lo quedo. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Jon. 500 galeones, dijo la dueña, indicando su precio. Jon sacó una bolsita de su bolsillo y, con un movimiento de muñeca, un montón de monedas de oro se derramó dentro. Había lanzado un encantamiento de extensión sobre la bolsita, un truco que había aprendido de la memoria de Gibbon. Cuando el dueño abrió la jaula, Jon metió la mano con impaciencia. «Espere», gritó el dueño alarmado, lo que hizo que Jon se detuviera. Estaba aterrada y confundida. ¿Acaso Jon no había oído sus advertencias? Aunque la criatura había sido entrenada para no atacar sin provocación, instintivamente se defendería si se sentía amenazada. Además, era altamente venenosa. Eran necesarias medidas de protección básicas. ¿Es un completo insensato? ¿Es seguro venderle esta peligrosa criatura? La dueña estaba absorta en sus pensamientos. Sin embargo, la siguiente escena la dejó completamente atónita. Cuando Jon extendió la mano, el mal asaltante se transformó obedientemente en un capullo y se acurrucó en su palma. La criatura, que normalmente es más ancha que los hombros de una persona, se había encogido milagrosamente hasta caber en la mano de Jon. Podía guardarla fácilmente en su bolsillo. Tras asegurar a la criatura, Jon recorrió la habitación con la mirada en busca de otras criaturas mágicas valiosas. Su mirada se posó en una pequeña y exquisita caja a sus pies. La caja emanaba un aura mágica, lo que sugería que estaba protegida por algún tipo de magia de barrera. ¿Qué hay en esa caja?, preguntó Jon, señalando. El dueño siguió la mirada de Jon hacia la caja, luego dudó antes de responder. Esa es nuestra posesión más preciada. El tesoro de la tienda. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Jon, con la emoción a flor de piel. ¿Quién es este hombre?, preguntando el precio sin siquiera saber qué hay dentro. El dueño quedó desconcertado por el comportamiento de Jon. Ella suspiró antes de responder. Este es un huevo de Fénix. Nos costó una fortuna conseguirlo, así que no podemos venderlo sin obtener ganancias. Su precio es de 10.000 galeones. Los ojos de Jon se iluminaron. Sin dudarlo un instante, sacó su monedero y exclamó: «Me lo llevo». Capítulo 9. La persecución de los aurores. A pesar de poseer ya un dragón, Jon albergaba el deseo de adquirir más criaturas mágicas que pudieran servirle de ayuda práctica. Había deducido del sistema que cualquier criatura mágica que domesticara podría convertirse en su montura o compañera, lo que implicaba que podrían acompañarlo fuera de este mundo y al universo Marvel.
Además, Jon descubrió que los fénix de este mundo, si bien eran de una belleza deslumbrante, eran considerablemente más pequeños que los dragones. Si se domesticaban, un fénix podría resultar más versátil que un dragón en muchos aspectos. Cuenta esto. ¿Es suficiente para 10.000? Exigió Jon, derramando un montón de monedas de oro sobre la mesa. Por la barba de Merlín. Nunca había visto tantos galeones en mi vida. El dueño de la tienda quedó atónito ante la montaña de relucientes monedas de oro. Inicialmente, cuando Jon le preguntó por su mascota más cara, ella lo desestimó como un joven impulsivo, aparentemente incapaz de permitirse un huevo de fénix. Por lo tanto, se abstuvo de mostrarle el huevo. Sin embargo, para su sorpresa, este joven era una auténtica mina de oro. No hace falta, sin duda es suficiente. Balbuceó la dueña, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. En realidad, Jon había entregado una cantidad muy superior a la necesaria. Tras recibir la confirmación del propietario, Jon se dirigió a un rincón y cogió una caja. Esta caja estaba bajo la influencia de un hechizo que ralentizaba el tiempo, lo que permitía que el huevo de fénix en su interior permaneciera sin eclosionar. Con cuidado, abrió la caja y descubrió un huevo del tamaño de un puño, con un dibujo de llamas que brillaba con un intenso color rojo fuego. He oído que un huevo de fénix necesita un manto de llamas para eclosionar. ¿Qué llama podría ser más apropiada que mi propio fuego infernal? Reflexionó Jon, cerrando la caja y planeando encontrar un lugar apartado para la incubación. Sus adquisiciones fueron, en efecto, sustanciales. Mientras Jon se dirigía hacia la salida, una jaula al otro lado de la tienda le llamó la atención. En su interior había una criatura del tamaño de una rata, con un hocico largo y un pelaje negro y esponjoso. Jon reconoció a esta criatura. Era un Niffler, como los que aparecen en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Su atracción por los objetos brillantes lo convertía en un excelente cazador de tesoros. El duende jefe de Gringotts solía asignar a los Nifflers a los rompedores de maldiciones para que excavaran bajo tierra en busca de tesoros ocultos en lugares malditos. Su característica más notable era un peculiar bolsillo que le servía como escondite seguro. Sin embargo, a Jon le preocupaba que este Niffler pareciera menos animado que sus homólogos cinematográficos, lo que sugería que podría estar enfermo. Parece que le has cogido cariño al Niffler, observó el dueño, al notar el interés de Jon. Sus palabras indicaban que los Nifflers eran bien conocidos en el mundo mágico. Una mascota capaz de localizar tesoros era universalmente popular, aunque su propensión a la destrucción la hacía menos atractiva para algunos magos. Por desgracia, esta pobre criatura fue víctima de la magia de un mago oscuro, que la dejó en este estado y le arrebató su habilidad para encontrar tesoros. Por eso la he mantenido aquí. Al fin y al cabo, ¿quién querría un Niffler defectuoso que no puede encontrar un tesoro?, explicó el dueño. Tras un momento de reflexión, Jon dijo: me llevo este también. ¿Cuánto cuesta? Había notado el hechizo sobre el Niffler, pero romperlo sería una tarea sencilla para él. El dueño de la tienda se sorprendió y respondió rápidamente: oh, señor. Si lo quiere, se lo regalo. Dicho esto, abrió la jaula y le entregó el Niffler a Jon. Gracias. Respondió Jon sin dudarlo. Con sus criaturas mágicas recién adquiridas a cuestas, Jon salió de la tienda de muy buen humor. Cuídese, señor, y vuelva a visitarnos, dijo la dueña de la tienda despidiéndose alegremente de su generoso cliente. Hoy había ganado más dinero que en los últimos meses. Sin embargo, en cuanto Jon salió de la tienda, se quedó paralizado de la sorpresa. Ante él se encontraban varios magos, ataviados con túnicas sueltas, sombreros de mago adornados con plumas de ganso y empuñando varitas. Llevaban esperando bastante tiempo. ¿Aurores?, exclamó la dueña, sorprendida. ¿Por qué han venido los aurores a mi tienda? ¿Podría ser que...? Miró a Jon con asombro. Los aurores eran como la policía criminal del mundo mágico. Formaban parte del Ministerio de Magia y se especializaban en dar caza a los magos tenebrosos que infringían las leyes del mundo mágico. En ese momento, Jon no parecía sorprendido. Desde el instante en que salió de Gringotts a lomos de Ygritte, sabía que los aurores lo perseguirían. Buenos días, señor. El auror principal se dirigió a Jon con tono severo. Se le acusa de violar las leyes del mundo mágico. Vengo a arrestarlo formalmente en nombre del Ministerio de Magia. Solicitamos su cooperación.
Mientras hablaba, presentó una orden de arresto. Jon guardó al monstruo maligno encapuchado y al Niffler en sus bolsillos, sosteniendo la caja que contenía los huevos del Fénix en una mano, listo para abrirse paso a la fuerza. Sin embargo, de repente, se le ocurrió una idea y cambió de estrategia. ¿Puedo hacer una pregunta?, preguntó Jon. Los aurores, que se habían estado preparando para una posible resistencia, quedaron desconcertados por la repentina pregunta de Jon. Por supuesto, adelante. Responderemos lo mejor que podamos, respondió el auror principal. Si me rindo sin resistir, ¿a dónde me llevarán?, preguntó Jon. El auror respondió. No conozco los detalles, pero salvo imprevistos, usted será juzgado y posteriormente sentenciado. En el peor de los casos, terminará en prisión en Azkaban. Como sospechaba, pensó Jon para sí mismo. Luego se dirigió al auror. Entendido. Antes de continuar, ¿puedo hablar con la señora de allí? Los aurores intercambiaron miradas antes de que el auror principal respondiera con un tono gélido. Por supuesto, pero debo advertirle que no intente engañarlo, aunque sea inútilmente. Jon asintió y luego se dirigió al desconcertado dueño de la tienda. Como puede ver, es posible que esté ausente por un tiempo y no pueda cuidar de estos pequeños. Mientras hablaba, le entregó al dueño la caja que contenía el huevo de Fénix y las criaturas mágicas. ¿Podría confiarlos a su cuidado temporalmente?, preguntó Jon. Por supuesto que nuestra tienda ofrece servicios de cuidado de mascotas, respondió el dueño. Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse, ¿cree que puede escapar de Azkaban? ¿O piensa que no irá a prisión en absoluto? Jon asintió, luego se volvió hacia el auror principal y dijo, muy bien, puede proceder con el arresto. Dicho esto, dejó su varita en el suelo, listo para ser detenido. Tras ver cómo el auror se llevaba a Jon, el dueño de la tienda planeó devolver las criaturas mágicas de Jon a sus jaulas. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que el Niffler, que antes estaba enfermo y permanecía inmóvil a su llegada, había recuperado milagrosamente su vitalidad. ¿Disiparon la magia oscura? ¿En tan poco tiempo? Ni siquiera lo vi lanzar un hechizo. Pensó. ¿Cómo lo logró? ¿Y? ¿Quién es él? El dueño continuó preguntando con incredulidad. Capítulo 10. La sala del tribunal. En la tarde del segundo día después del arresto de Jon y su posterior interrogatorio por parte de los aurores, su juicio comenzó según lo previsto. Dentro de los confines del Ministerio de Magia, Jon fue esposado de muñecas y tobillos, y dos magos vestidos con túnicas negras lo escoltaron hasta el ascensor. Poco después, las puertas del ascensor se abrieron y Jon fue conducido a la sala del tribunal por sus escoltas. Durante todo el proceso, Jon mantuvo una actitud serena, sin mostrar signos de angustia ni pánico. Era como si estuviera afrontando una situación familiar. Los aurores que lo acompañaban quedaron atónitos. Habían escoltado a innumerables sospechosos, pero ninguno había mostrado la serenidad que Jon exhibió. Su destino, si sería enviado a Azkaban, dependía del golpe de martillo del juez. Guiado por los aurores, Jon entró en la sala del tribunal, tenuemente iluminada, con una sensación de familiaridad. Ya había visto ese lugar antes en las películas. Aquí fue donde Dumbledore defendió una vez a Harry Potter, y donde el matrimonio Lestrange fue condenado a cadena perpetua en Azkaban. Salvo imprevistos, Jon también habría sido condenado a Azkaban. Sin embargo, a diferencia de otros, Jon aceptaba su destino voluntariamente. En Azkaban, Jon sabía que le esperaban una docena de mortífagos, junto con un sinfín de otros individuos peligrosos. Si lograba eliminarlos a todos, sus almas sin duda le reportarían muchos puntos de penalización en sus misiones. A pesar de la presencia de los aterradores dementores en Azkaban, Jon confiaba en que el poder del Ghost Rider sería suficiente para hacerles frente. Jon se acercó al asiento del acusado con paso firme. A ambos lados, se extendían filas de asientos que culminaban en figuras vestidas con uniformes de jurado. Desde el momento en que Jon entró en la sala, notó el murmullo de la multitud. Ellos eran el jurado, pero Jon no estaba seguro de si Dolores Umbridge, un personaje despreciado por casi todos los fans de las películas de Harry Potter, estaba entre ellos. Silencio en la sala. El juez presidente golpeó su mazo 2 veces y declaró. El acusado, Jon Vincent, ha llegado. ¿Están preparados? Jon recorrió la sala con la mirada, asegurándose de que el juez se dirigía a él. Se aclaró la garganta, imitando la voz de Bob Esponja, y exclamó.
Estoy listo, estoy listo, estoy listo. El juez y el jurado quedaron desconcertados, preguntándose qué pretendía lograr Jon. Al ver sus expresiones de desconcierto, Jon se encogió de hombros y bromeó. Las cosas importantes deben decirse 3 veces. La sala del tribunal quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar ante el peculiar sentido del humor de Jon. El juez se aclaró la garganta, rompiendo el incómodo silencio, y anunció. En el juicio del 13 de abril, el mago no identificado Jon Vinson violó el Código Internacional de Secretos Mágicos. Juez presidente. Jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Pius Tignes. Escriba de la Corte. Percy Ignatius Weasley. El Ministerio de Magia había dedicado mucho tiempo a buscar información sobre Jon Vinson, pero sin éxito. Era como si se hubiera materializado de la nada. Al oír los nombres del interrogador y del grabador, Jon arqueó una ceja. Ambos eran personajes de la película. Más tarde, Pius fue controlado por los mortífagos con la maldición Imperius, y Percy Weasley, hermano de Ron Weasley, fue nombrado ministro de magia. Pius continuó. Demandado. Jon Vinson. Demandante. Griphook de Gringos. Jon miró a Griphook, que estaba sentado en la silla del demandante. Griphook le devolvió una mirada fulminante. Jon suspiró, recordando cómo había engañado a Griphook y usado su cuerpo como escudo contra la maldición de la atadura corporal total. ¿Tiene alguna pregunta el demandado o el demandante? Preguntó Pío. Yo. Gritó Jon. Todas las miradas se dirigieron a Jon. Bajo su atenta mirada, Jon se aclaró la garganta y anunció. He olvidado mi pregunta. El rostro de Pío se contrajo de frustración. Deseaba poder bajar de su asiento y golpear a Jon con su mazo. Pío se encogió de hombros con incomodidad, olvidando momentáneamente su papel. Bien, los cargos. Exclamó, sacando apresuradamente un pergamino de una pila de documentos. Las payasadas de Jon claramente lo habían desestabilizado. Respiró hondo y leyó en voz alta. El acusado Jon Vinson está acusado de irrumpir en Gringotts con una llave de la bóveda robada, herir a varios guardias magos y duendes, y huir con el dragón que custodiaba las bóvedas subterráneas. Este acto causó daños considerables a Gringotts y provocó que numerosos muggles presenciaran magia y criaturas fantásticas. Este comportamiento violó el segundo párrafo de la Carta de Derechos del Wizengamot promulgada en 1875 y el artículo 13 del Código Internacional de Leyes del Secreto Mágico. ¿Es cierto, señor Vinson? Le preguntó Pío a Jon. Claro que soy yo. ¿Quién más haría eso? Tu padre. La respuesta insolente de Jon provocó un gran revuelo en la sala del tribunal. En ese momento, Griphook estaba eufórico, convencido de que la actitud actual de Jon seguramente lo llevaría a ser sentenciado a Azkaban. ¡Bang! 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 Pío golpeó el mazo y exigió. Silencio. Fijó su mirada en Jon y le advirtió con severidad. Señor Vinson, está en una sala de audiencias. Compórtese. Jon se encogió de hombros y respondió con indiferencia. Bien, me llamo Jon Vinson, soy hombre, prefiero a las mujeres, estoy desempleado y resido en Londres. ¿Satisfecho? La boca de Pío se crispó y se obligó a recuperar la compostura. ¿Tiene algún comentario sobre los cargos? Sí. Jon levantó la mano y luego se sumió en profundos pensamientos. El público en la sala esperaba con expectación. Tras una larga pausa, Jon finalmente habló. Esta es una acusación grave. Tras pronunciar estas palabras, Jon guardó silencio. Pío, a punto de perder la paciencia, contuvo la palabra. Él y el jurado esperaron a que Jon dijera lo siguiente. Sin embargo, tras una pausa considerable, Jon permaneció en silencio. Bueno, ¿y luego? Preguntó Pío con cautela. Eso es todo, respondió Jon con indiferencia. ¿Eso es todo? ¿No tienes nada más que decir? El rostro de Pío reflejaba una frustración contenida. ¿Este hombre reflexionó tanto tiempo solo para decir semejantes tonterías? Si no, ¿quieres que te narre todo el proceso de robo del dragón? Replicó Jon con una sonrisa burlancia. Capítulo 11. Azkaban. No, no hace falta. Replicó Pío, con el rostro contraído por el disgusto. Exhaló profundamente, conteniendo su ira antes de preguntar. Ya que ha mencionado al dragón, señor Vinson, ¿podría informarnos sobre su paradero? Después de todo, el dragón es legítimamente propiedad de Gringos. Jon reflexionó un momento y luego respondió con una sonrisa burlancia. Lo he escondido en Inglaterra.
El rostro de Pío se contrajo aún más, su furia amenazaba con estallar ante la respuesta absurdamente vaga de Jon. Señor Vincent, ¿podría ser un poco más específico? Pío reordenó apresuradamente los documentos que tenía delante, fingiendo serenidad. Inglaterra. Repitió Jon, con los ojos muy abiertos. Y para ser más precisos, Londres. Tú. Pío se quedó momentáneamente desconcertado. Al darse cuenta de que Jon estaba jugando con él y ocultándole la verdad, decidió evitar ese tema. Muy bien, señor Vincent. Si es así, cambiemos de enfoque. Pío respiró hondo, reprimiendo con fuerza su ira. Señor Vincent, según los cargos que se le imputan, usted obtuvo ilegalmente una llave de la bóveda ayer por la tarde y robó bienes de gringos. La acusación formal indica que el propietario original de esta llave es el señor Gibbon Campbell. Además, los testigos afirman que usted tuvo un altercado con Gibbon Campbell, Jeff Campbell y Modi Campbell ayer por la mañana. Posteriormente, estas 3 personas desaparecieron y sus familiares aún no han podido contactar con ellas. Señor Vincent, ¿tiene usted alguna idea de dónde podrían estar estas 3 personas? Jon reflexionó un momento y luego exclamó: ellos están muertos. Susurró. Bang. 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 Orden. La sala del tribunal se sumió en el caos al oír sus palabras. Solo después de que Pío golpeara el mazo se restableció el silencio. ¿Así que los asesinaste? Preguntó Pío. Yo maté a Gibbon, confesó Jon sin dudarlo. ¿Y los otros 2? Preguntó Pío con más insistencia. Yo también los maté, respondió Jon. ¿Por qué no podía simplemente admitir que los había matado a todos? ¿Por qué tenía que hacerme preguntarle cada cosa por separado? Pius estaba furioso por la actitud de Jon y se quedó sin palabras. ¿Y sus restos? ¿Cómo os deshicisteis de ellos? Continuó Pío con su interrogatorio. Bueno, pensé en lo desconsoladas que estarían sus familias al ver sus cuerpos sin vida, fingió empatía Jon. Por eso incineré sus cadáveres hasta que no quedó más que cenizas. Añadió Jon con una sonrisa. Después de todo, no soy un monstruo empeñado en destrozar los corazones de sus familias. La sala quedó sumida en un silencio atónito tras las palabras de Jon. Poco después, los miembros del jurado entablaron un acalorado debate. A su juicio, las acciones de Jon eran una abominación, un crimen atroz que merecía cadena perpetua en Azkaban. Una vez que amainó el alboroto, justo cuando el juez presidente estaba a punto de hablar, una voz surgió del jurado. Con el debido respeto, su señoría, no creo que sea necesario continuar. El acusado ha cometido claramente muchos crímenes imperdonables. Propongo cadena perpetua en Azkaban. Esa voz, rebosante de una hipocresía empalagosa, resultaba irritante para los oídos, recordando a una anciana que intentaba imitar un tono juvenil. Al oír la voz, Jon se giró inmediatamente hacia los asientos del jurado. Reconoció esa voz de la película. Pertenecía a uno de los personajes más detestables, la viceministra principal del Ministerio de Magia, Dolores Umbridge. En ese momento, ella enumeraba con aires de superioridad sus crímenes y expresaba indignación. Sin embargo, Jon sabía que su ira probablemente provenía del asesinato de 3 magos de sangre pura. Aunque Dolores no era una mortífaga, defendía a ultranza la supremacía de la sangre pura y albergaba un profundo prejuicio contra los magos nacidos de mugles, a pesar de ser ella misma mestiza. Sin embargo, los comentarios de Umbridge fueron recibidos con la aprobación unánime del jurado. Ejem. Jon tosió 2 veces, interrumpiendo a Pío, que estaba a punto de hablar. Su señoría, con el debido respeto, ¿podría silenciar a esa chillona rana rosa? Su voz me está dando náuseas. Las palabras de Jon hicieron que el rostro de Umbridge se ensombreciera al instante. Recuperando la compostura, continuó con su tono falsamente dulce. Oh, por supuesto. Después de todo, no soy yo la que va a Azkaban. Jon replicó sin dudarlo. De acuerdo. Entonces aceleren mi condena. Prefiero abrazar a un dementor en Azkaban que soportar tu monótono discurso. Tú. El rostro de Umbridge se contrajo de asco, y pensó para sí misma. Este mocoso no tiene ni idea de los horrores que le esperan en Azkaban. Se arrepentirá de sus palabras. Bang. 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 Pius había perdido la cuenta de las veces que había golpeado el mazo ese día. Una vez que la sala se calmó, continuó. Entonces, no hay objeciones a condenar a Jon a cadena perpetua en Azkaban, ¿correcto?
El jurado permaneció en silencio, evidentemente de acuerdo con el veredicto de Pío. En ese caso, declaro al señor John Vinson culpable de cadena perpetua en Azkaban por asesinato y robo. Bang. 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 Pius dio el golpe final al mazo del día. Simultáneamente, Griphook, en el estrado de la parte demandante, y Umbridge, en el estrado del jurado, lucían sonrisas de satisfacción. Buscaban señales de pánico u otras emociones negativas en el rostro de John, pero solo encontraron decepción. John parecía completamente indiferente, como si hubiera anticipado este desenlace desde el principio. Los aurores que seguían a John lo escoltaron fuera de la sala del tribunal y lo llevaron en el ascensor. Al salir, lo condujeron a un sótano profundo. Estaba confinado en un recinto parecido a una jaula, encadenado. Que disfrutes de tu estancia en Azkaban, jovencito. Se burló el auror que lo escoltaba. Acto seguido, blandió su varita y lanzó un hechizo sobre John, que estaba en la jaula. John vio un destello de luz azul y, al instante siguiente, su entorno se transformó por completo. Un olor penetrante y rancio le llenó las fosas nasales. Se encontró en una celda oscura y húmeda. Ante él se alzaba una verja de hierro, del tipo que se suele usar en las prisiones. A través de los barrotes, John apenas podía distinguir unas figuras sombrías que flotaban en el aire. Clan. Clan. John intentó moverse, pero se encontró encadenado. En ese instante, la inquietante sombra que se encontraba fuera de la verja de hierro pareció ser atraída por el sonido de las cadenas y flotó hacia la celda de John. Capítulo 12. Bellatrix Lestrange. Los dementores, la personificación del terror en el universo de Harry Potter, son las criaturas que Harry Potter teme por encima de todo. Absorben la vida de su entorno, evocando los recuerdos más espantosos. Su beso es un terror que absorbe el alma y deja a las víctimas en un estado peor que la muerte. Estos seres espectrales custodian Azkaban, y su escalofriante presencia transforma la prisión en una pesadilla viviente. Mientras la silueta fantasmal de un dementor se acercaba a él, John permaneció imperturbable, con la mirada firme y serena. La silueta atravesó los barrotes de la celda, quedando suspendida frente a él y revelando su forma completa y espantosa. Era tal como lo había visto en las películas. Una capa oscura y andrajosa que cubría su figura, su cuerpo parecía empapado, sus manos estaban cubiertas de costras, su rostro carecía de rasgos, salvo por un oscuro vacío donde debería haber estado su boca. Mientras el dementor se acercaba, un frío helador envolvió a John. Se aproximó aún más, aparentemente con la intención de usar su boca para extraerle el alma. Pero John, con los ojos encendidos, exclamó: «¡Lárgate!». Ante sus palabras, el dementor retrocedió, como si percibiera el espíritu de venganza que emanaba del alma de John. Se dio la vuelta y se alejó flotando de la celda. Jejejeje. ¿Ha llegado una nueva vecina? Ya no estaré sola. La voz de una mujer resonó desde la celda contigua. Su voz tenía un toque seductor, pero también un matiz de locura, una clara señal del daño psicológico que le habían causado los dementores. «Oye. ¿Puedes oírme? ¿Qué hiciste para acabar aquí?», preguntó. «Eso no es asunto tuyo», replicó John. Su mente estaba absorta en pensamientos de escape, no en charlas ociosas. Necesitaba liberarse de sus cadenas, escapar de Azkaban y aprovechar el miedo que los dementores le tenían. Su plan era encontrar a los prisioneros que reunían los requisitos para su misión y eliminarlos. HMPH. Eres todo un cabeza caliente. Y por tu voz, pareces joven. Replicó ella, ¿quieres saber por qué estoy aquí? John permaneció en silencio, desinteresado. Porque, sirvo al Señor Oscuro. Declaró. Señor Oscuro. John arqueó las cejas. El Señor Oscuro al que se refería probablemente era Voldemort. Din. Objetivo de la misión detectado. Bellatrix Lestrange, una mortífaga. Eliminarla hará avanzar la misión principal. Incluso sin la ayuda del sistema, John ya había deducido su identidad. Una mujer desquiciada encarcelada en Azkaban. Solo un nombre me venía a la mente. Bellatrix Lestrange. ¡Qué casualidad! Estoy aquí porque saqueé su bóveda. Pensó John, con una sonrisa burlona en los labios. ¿El Señor Oscuro al que sirves es aquel al que llaman quien tú sabes?, preguntó John, fingiendo ignorancia. Los labios de Bellatrix se curvaron en una sonrisa. Pensó. Muchos jóvenes magos como tú, rebeldes y desafiantes, se sienten atraídos por el Señor Oscuro.
encarcelados en Azkaban a tan temprana edad, podrían convertirse en valiosos aliados del Señor Oscuro. En efecto. Esos tontos del Ministerio de Magia ni siquiera se atreven a pronunciar el nombre de mi señor. Rió Bellatrix. ¿Tú también tienes miedo?, preguntó Jon. Recordó que en las películas, los mortífagos se referían a Voldemort como el Señor Oscuro o el Amo, y nadie se atrevía a pronunciar su nombre. No, nosotros somos diferentes, replicó ella, lo llamamos así por respeto a nuestro señor. Jon permaneció en silencio. No se preocupen, el Señor Oscuro no está muerto. Algún día regresará. El mundo mágico se bañará en sangre. Y cuando todo termine, quienes hayamos permanecido leales seremos recompensados generosamente, declaró. Jon hizo una pausa y luego dijo: tenías curiosidad por saber por qué estoy aquí, ¿verdad? Te lo diré ahora. Bellatrix estaba eufórica, pensando que Jon se había dejado convencer por sus palabras y quería demostrar su valía confesando sus crímenes. Creía que quería unirse a los mortífagos. Soy todo oídos, exclamó riendo. Jon se aclaró la garganta y luego dijo: estuve encarcelado por 2 delitos principales: asesinato y robo. Bellatrix se inclinó hacia adelante, intrigada. Empecemos con un asesinato, comenzó Jon. En el caldero chorreante, unos cuantos magos se extralimitaron. Insistieron en llamarme sangre sucia, así que incineré a esos magos de sangre pura en el acto. La expresión de Bellatrix cambió. Sintió una extraña inquietud. El Señor Oscuro y los mortífagos eran firmes defensores de la pureza de sangre y albergaban un profundo prejuicio contra los magos mestizos y nacidos de mugles. Y uno de ellos se llamaba Gibbon, un mortífago insensato, creo. Mi fuego infernal lo redujo a cenizas. Continuó Jon. ¿Qué? Tú, Bellatrix perdió la compostura. ¿Mató a un mortífago, sabiendo que servía al Señor Oscuro? Claramente no le tiene ningún respeto al Señor Oscuro. Bellatrix forcejeaba contra sus cadenas, gritándole a Jon. Para ella, Jon no solo la estaba insultando a ella, sino también al Señor Oscuro. Sin embargo, su arrebato atrajo a los dementores, y 2 de ellos flotaron a su lado, succionando con avidez su alma. Jon escuchó su grito de agonía desde la celda contigua. ¿Estás bien? Déjame continuar, se burló Jon. Hablemos de robos. Después de matar a Gibbon, tomé sus llaves y fui a Gringotts con la intención de robar su fortuna escondida. Pero me descubrieron y, presa del pánico, acabé en otra bóveda. Jon hizo una pausa para crear expectación y luego continuó. ¿Cómo se llamaba esa bóveda? Ah, sí, la bóveda de Bellatrix Lestrange. Me llevé todo. El dinero, las pociones, los ingredientes mágicos. Ah, y accidentalmente destruí algo. Fingió estar pensativo y luego dijo: eso se llamaba, la copa de Hufflepuff, creo. ¿Qué? Destruiste el objeto más importante que el maestro me confió. Te mataré. Definitivamente te mataré, rugió Bellatrix. Ah. Los gritos de Bellatrix resonaron desde la celda contigua mientras los dementores reanudaban su tormento de absorción de almas. ¿Qué dijiste? No te entendí bien, se burló Jon. Voy a matarte, gritó Bellatrix. Su arrebato atrajo a los dementores una vez más. No te oigo, repítelo. Te mataré. Capítulo 13. Escapando de Azkaban. Las incesantes burlas de Jon habían empujado a Bellatrix, que ya estaba al borde de la locura, a un estado de delirio desenfrenado. Harto de este retorcido juego, Jon decidió que era hora de actuar. Bellatrix, en su estado actual, no representaba ninguna amenaza, incluso si lograra escapar. Es hora de actuar, se dijo a sí mismo. Su cuerpo se encendió con una llama etérea al activar su forma de espíritu vengativo. Con un rápido movimiento, rompió sus cadenas, transformando una de ellas en un látigo imbuido de fuego infernal. Al acercarse a la puerta de la prisión, extendió su mano llameante, derritiendo los barrotes de hierro con facilidad. Al entrar en el oscuro corredor, un grupo de dementores, al percibir la perturbación, se abalanzó sobre él. Sin embargo, al presenciar la transformación de Jon en Ghost Rider, se quedaron paralizados de terror. A Jon se le ocurrió una idea. Quizás pueda doblegar a estas criaturas a mi voluntad, pensó. Con un gesto amplio, rodeó a los dementores con fuego infernal. Estos retrocedieron instintivamente, irradiando terror. Sométete a mí o perece, ordenó Jon.
Ante sus palabras, los dementores temblaron y cayeron al suelo, con sus cuerpos envueltos en llamas. Sin embargo, en lugar de ser consumidos, Jon pareció domarlos. Excelente, comentó Jon, mientras su cráneo llameante asentía con satisfacción. Luego dirigió su atención a otra celda, donde Bellatrix Lestrange, enloquecida por su tormento, estaba encadenada. Su cabello estaba revuelto, sus ojos vacíos, como un cascarón sin vida. Jon lanzó su cadena de fuego, atrapándola. Bellatrix, que hasta entonces había permanecido en silencio, lanzó un grito desgarrador mientras el fuego infernal recorría la cadena, envolviéndola. Pronto, su cuerpo quedó reducido a cenizas. Actualización de la misión secundaria. Elimina al menos a 3 mortífagos. Progreso actual. 2/3 actualización de la misión legendaria. Juzgar a 1000 almas pecadoras. Progreso actual. 2000. Al escuchar la actualización de la misión, Jon absorbió los recuerdos de Bellatrix y una parte de su magia. Quedó asombrado por la gran cantidad de información que recibió, incluyendo una lista exhaustiva de mortífagos. En efecto, el confidente de Voldemort. Esto facilita mucho las cosas, murmuró Jon. Con este conocimiento, Jon podía ahora atacar directamente a los mortífagos, sin necesidad de examinar a todos los reclusos. No todos los internos de Azkaban eran criminales endurecidos. Algunos eran víctimas de las circunstancias o delincuentes menores. Solo aquellos como los mortífagos, que habían participado en asesinatos en masa, reunían los requisitos para su misión. Jon no tenía intención de ejecutar indiscriminadamente a inocentes. Solo actuaría tras confirmar la gravedad de sus crímenes. Además, la recompensa de su tarea eran los recuerdos y el poder mágico de los condenados, lo que hacía más ventajoso atacar a villanos poderosos. «Dementores», exclamó Jon. Las criaturas, aún temblando, flotaron hacia él. Con un gesto de la mano, les lanzó varias esferas de fuego infernal. En lugar de ser incinerados, los dementores se fusionaron con las llamas, convirtiéndose en extensiones de la voluntad de Jon. «Os concedo mi poder. Ya no estáis sujetos a las restricciones de este lugar», declaró Jon, esparciendo llamas que formaron palabras en el suelo. «Los nombres de los mortífagos. Tráiganme a estos prisioneros. Ahora mismo». A su orden, los dementores esqueléticos, ahora en llamas, se dispersaron en todas direcciones de Azkaban. Poco después, varios mortífagos fueron reunidos ante Jon. «Por la barba de Merlín. ¿Eres enviado por el Señor Oscuro para salvarnos?», preguntó uno de ellos, confundiendo la apariencia siniestra de Jon y su control sobre los dementores con señales de lealtad a Voldemort. Objetivo de la misión detectado. Mientras representaban a los mortífagos, Jon escuchó una serie de mensajes del sistema. «Me temo que he venido a decepcionarte». «He venido a matarte», replicó Jon, blandiendo su cadena de fuego. El primer mortífago que lo alcanzó quedó reducido a cenizas al instante. Misión secundaria completada. Eliminar al menos a 3 mortífagos. Progreso actual. 3. Se otorgaron 800 puntos de penalización al presenciar el destino de su compañero. Los mortífagos restantes retrocedieron aterrorizados. Pero antes de que pudieran reaccionar, la cadena de fuego de Jon los derribó. Se ha eliminado a otro mortífago. Se han otorgado 50 puntos de penalización. Se ha eliminado a otro mortífago. Se han otorgado 50 puntos de penalización. Se ha eliminado a otro mortífago. Se han otorgado 50 puntos de penalización. Actualización de la misión legendaria. Juzgar a 1000 almas pecadoras. Progreso actual. 15.000. Jon disfrutaba del flujo constante de recompensas, a pesar de no comprender del todo el propósito de los puntos de penalización. Tras reducir a cenizas a varios mortífagos, obtuvo una gran cantidad de recuerdos y poder mágico, que tardó un tiempo en asimilar. Una vez que hubo asimilado la gran cantidad de información, Jon volvió a su forma humana. Azkaban, una isla aislada en el océano, no será fácil de escapar, reflexionó Jon, haciendo una señal a los dementores para que lo siguieran. Parece que necesitaré ayuda externa. En el sótano de una propiedad alquilada en el callejón Diagon, un colosal dragón gris plateado llamado Ygritte yacía tendido en el suelo, sumido en un profundo sueño. Rejuvenecido por el fuego infernal, Ygritte rebosaba de vitalidad. Sus brillantes escamas grises eran un espectáculo digno de contemplar, y las cicatrices que antaño desfiguraban su cuerpo habían desaparecido. De repente, abrió los ojos de golpe, como si respondiera a una llamada de su amo.
se elevó lentamente, desplegó sus enormes alas y, con un poderoso salto, su gigantesca figura alzó el vuelo. Afuera, el alboroto despertó la curiosidad de los transeúntes. Al dirigir su mirada hacia el origen del ruido, una figura monstruosa irrumpió a través del techo. Un dragón, majestuoso e imponente, se elevó hacia las nubes y desapareció en el horizonte. Tras un tiempo indeterminado, Jon salió de las celdas, seguido por un séquito de más de una docena de dementores. Se encontró en una zona apartada de la isla, envuelta en niebla. En realidad, Azkaban albergaba cientos de dementores, y Jon tenía el poder de controlarlos a todos. Sin embargo, eliminar a todos los dementores de Azkaban provocaría inevitablemente una fuga masiva, sumiendo al mundo mágico en el caos. Además, Jon no necesitaba tal cantidad de dementores. Al mirar a lo lejos, la visión de Jon estaba nublada por la densa niebla. Recientemente había invocado a Ygritte usando su vínculo con el jinete fantasma, y si todo salía según lo planeado, Ygritte llegaría pronto. De repente, Jon divisó un destello de fuego entre las espesas nubes oscuras. Al acercarse, se dio cuenta de que era el fuego que salía de la boca de Ygritte. Ygritte, abriéndose paso entre la densa niebla, aterrizó en la isla, y su colosal figura proyectaba una gran sombra. «Por fin estás aquí, amigo», saludó Jon, extendiendo la mano para acariciar la cabeza de Ygritte. Ygritte respondió bajando la cabeza en señal de cooperación. Entonces Jon se subió a la espalda de Ygritte, apoyándose en las alas del dragón. «Volvamos al callejón Diagon y recuperemos a nuestros amiguitos», dijo Jon. A su orden, Ygritte batió sus enormes alas, elevando su gigantesco cuerpo en el aire, seguido por la inquietante procesión de dementores. Fin del capítulo 13.